Cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Te doy a todos la más cordial bienvenida, a quienes están aquí presentes y a quienes puedan estar conectados por Zoom. Hoy es un día en que tenemos a un invitado especial y por eso estamos haciendo esta clase en la modalidad de clase abierta, es decir, con conexión por Zoom, que permita a terceras personas estar conectadas y también ver con posterioridad la grabación del video en los espacios de la Facultad de Derecho de la UCAM. Entonces, el día de hoy nos acompaña Simón Gómez Guaymara, quien doy la más cordial bienvenida. Agradezco que esté de vuelta aquí en su casa. Simón Gómez es abogado por la Universidad de Carabobo, tiene posgrado en Derecho Internacional en London School of Economics, ha sido profesor de Derecho Internacional Público y de Organizaciones Internacionales en la Universidad de Piura, Perú, y en la UCA, y es consultor en derechos humanos. El día de hoy, pues, nos acompaña para tratar el tema del derecho humano a un medio ambiente sano en el derecho internacional. Pues le doy la palabra al profesor. Adelante. Muchísimas gracias, Gabriela. Honor estar aquí en la Universidad Católica, una emoción ser parte de esta maravillosa iniciativa de la cátedra, que congratulo por la importancia que tiene el tema de derechos humanos. En Venezuela, una cátedra de derechos humanos se abra para que las personas interesadas, el público general, pueda seguir discusiones académicas que enriquezcan los debates, pero también orienten a esa ciudadanía en el ejercicio de sus derechos. Es una labor maravillosa y me honra acompañarla y estar aquí con los estudiantes de Derechos Humanos de la Universidad Católica. En un tema, pero yo en un momento me voy a parar, pero ahora tenemos un periodo, digamos, ustedes me oyen bien, ¿verdad? Yo soy muy tónico. ¿Se escucha algo? Va. Bueno, decía que estoy muy contento, pero además espero que pueda ser recíproco esa sensación, porque siempre cuando alguien expone dice este tema que estoy exponiendo es el mejor de los temas, pero es que de verdad yo creo que este es el tema de su generación. Todo parece un lugar común también. Todo el mundo habla de la zona ambiental, de la emergencia en la que estamos unidos, desde la revista O hasta Foreign Affairs, encontramos esa alusión a un estado de emergencia en la que muy pocos parecieran estar conmovidos o preocupados por ella y llamados a hacer algo. Creo que en este escenario hay mucha esperanza también que alimentar. Hace un par de días leía en las redes sociales de la Universidad Católica de una maravillosa iniciativa que tomaron los estudiantes de UCAM Guayana. Hicieron un pronunciamiento público en exigencia a las autoridades gubernamentales de Venezuela para que implementaran una política pública en materia de cambio climático. Si existe, no la conocemos. Entonces ellos pedían en el ejercicio de su derecho acceso a la información pública, que esa política pública en materia de cambio climático se diera a conocer y que si no existía, pues que se llamase a la sociedad civil en su conjunto para consultarla y para construir de manera amplia y plural esa política. Son iniciativas que nos llenan, digo, de esperanza a quienes tenemos unos años más ustedes, quienes afrontarán
las severas consecuencias de esta emergencia dentro del campo mundial. Entonces creo que sí, que es el tema, sin lugar a dudas, de su generación, y siento que su generación está asumiendo la responsabilidad para afrontarlo. Es un tema que desde el punto de vista jurídico nos va a exigir mucho, nos va a exigir al cambio de paradigmas, digamos, de algún modo existenciales en la manera de concebir al derecho, pasando por una ruptura a la noción antropocéntrica, que es la base propia del derecho, de institución jurídica. Hablamos en esta cátedra de derechos humanos como normas punitivas al ser humano. Entonces, esa centralidad del ser humano en un marco de explotación de su entorno está profundamente desafiada. Si queremos preservar la vida de ellos, de nosotros, seres humanos en el planeta. Entonces, claro, una construcción de un nuevo derecho, un derecho que algunos llaman posthumano, vamos a referir esto a profundidad, está en la cátedra de filosofía del derecho civil, va a ser también materia de los debates propios de su derecho. Pero entonces, ¿de qué hablaremos en esta próximos 40 minutos? Cómo esta situación de emergencia ha sido afrontada con este derecho que tenemos, este derecho especial, el ser humano es el centro, pero desde una óptica de un derecho que por muchos es siempre denunciado como profundamente limitado para dar cualquier respuesta eficaz, que es el derecho internacional. Entonces, estos problemas del mundo de hoy frente a la degradación ambiental, ¿qué respuestas nos da el derecho internacional para enfrentar? Trataré de dar respuesta a esto en 40 minutos. Y lo haré en primer orden haciendo una referencia histórica, de contar cómo es que el derecho internacional llegó a interesarse por estos temas. Al comienzo del siglo, yo estudiaba Derecho en una facultad de Derecho en la provincia de un país petrolero. País con sus problemas. Pasaron 5 años de estudio y nunca tuve siquiera una referencia a la existencia de un derecho humano en el medio ambiente, menos a un marco jurídico internacional que se refería. Y eso no es porque la gente de Venezuela, los facultades de derecho, los juristas, fuesen miopes o no estuviesen interesados en problemas de construcción. Tiene esto una razón de ser. Y es que al comienzo del siglo, estos eran temas poco discutidos, temas que emergían en centros de poder más hacia el norte, menos irradiados en estos espacios del sur, en el que Venezuela está situada. Hoy veo con preocupación que esta realidad que yo estudiaba Derecho comienzo del siglo, una constitución que había sido votada, sancionada en 1999, consagró expresamente los derechos ambientales y sin embargo no se traducían estos debates académicos en las facultades de Derecho. Hoy la realidad no es muy diferente. Pero, ¿a qué se ha debido esta situación de desarrollo exiguo en el derecho internacional? Esto obedece a la propia historia de este derecho. Ustedes lo conocen.
el derecho internacional de hoy es un derecho que sin lugar a dudas podemos llamar un derecho remozado, basado en la idea de que el individuo es también un sujeto de ese derecho. Derecho que se humanizó profundamente al cese de la Segunda Guerra Mundial. El horror que vivió la civilización humana durante ese tiempo condujo a una profunda transformación de ese derecho de estrictas relaciones horizontales entre los estados, relaciones, digamos, estrictamente de carácter diplomático y un valor irresoluto, estricto, sin límites de la soberanía. Esto fue profundamente transformado, hemos dicho, y esta humanización del derecho internacional tiene unos momentos críticos que quiero rescatar. En primer orden, en 1945, la elección de la Organización de las Naciones Unidas, su instrumento fundacional, la Carta de San Francisco, y lo que fue pues, la idea de crear un sistema para mantener y preservar la paz a través de, otras cosas, de la lucha contra la impunidad. Los responsables de haber instigado la guerra, los líderes del nacionalsocialismo, fueron llevados ante un tribunal internacional en Nuremberg. Apenas julio de 1945 se había instalado el tribunal, dictó su decisión en octubre de 1946. De algún modo, esta idea de que el derecho internacional debe prevenir que el flagelo de la guerra ocasione nuevamente esta tragedia de las dimensiones que acabamos de vivir, ha de incorporar sanciones penales contra los individuos que cometen crímenes internacionales. Y allí, en Nuremberg, hablamos voy a hablar de Nuremberg brevemente, pero quiero reflejar que el tema del medio ambiente tiene unas importantes brechas que debemos hoy día responder, y una de ellas tiene que ver con la necesidad de que sancionemos severamente la degradación ambiental. Entonces, en Nuremberg decíamos que 4 crímenes han de ser sancionados: el genocidio, crimen contra grupos, los crímenes de lesa humanidad, crímenes contra los individuos, en el contexto de la guerra, los crímenes de guerra, que no era cosa nueva en Nuremberg, que tuvieron su origen en el siglo XIX, por la Convención de la Haga, y el gran crimen de agresión, crímenes contra la paz, como lo bautizaba el fallo del tribunal. Entonces, esto por una parte, pero luego también la Carta de Naciones Unidas decía que uno de los fines primordiales de la organización es promover la cooperación entre los estados para proteger la dignidad humana. El valor de los derechos fundamentales es para la nueva organización, ya en 1945, un principio fundamental. Entonces surge el movimiento contemporáneo de derechos humanos, el derecho internacional de los derechos. En 1948 tuvimos aquí en sede de la Asamblea General la adopción el 10 de diciembre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por una parte, el individuo, que ahora pasa a ser centro del derecho internacional, como una versión importante del autor, que fue el arquitecto de todas estas ideas, es Lauterbach, es tanto titular de derechos, goza de derechos humanos, pero también ha de imponerse deberes, que era fundamentalmente el deber de no cometer crímenes internacionales, so pena de
que el derecho internacional le imponga responsabilidades individuales por la comisión de tales crímenes. Entonces, en este escenario, ese derecho internacional, el tema del medio ambiente nunca estuvo presente. No porque para 1940 había transcurrido más de un siglo de la revolución industrial, no hubiera degradación ambiental. Indiscutiblemente existía cierto grado de degradación ambiental. Y la guerra tuvo ciertas repercusiones ambientales. Pedí que también vemos que en 1949 el moderno derecho de la guerra, representado en los 4 convenios de Ginebra, estipuló un crimen de guerra relativo a la degradación ambiental. Cuando se utiliza, por ejemplo, un ataque armado que indiscriminadamente causa un daño severo al medio. Pero no fue un tema central de la construcción de este derecho internacional humanizado después de la Segunda Guerra. Y esto obedeció al hecho, en primer lugar, que la comunidad internacional de entonces era una comunidad internacional limitada. Los miembros nacionales de Naciones Unidas fueron 54. Hoy día Naciones Unidas tiene 194 miembros. Esto se debió, ustedes conocen la historia, al proceso de descolonización de los años 60, la independencia, la aparición de nuevas naciones en África, en Asia, en el Caribe. Y el impulso de esas nuevas naciones por desarrollarse, por desarrollar una actividad económica que le garantizase el sustento. Eso por una parte. La necesidad de crecimiento económico hacia el desarrollo de las nuevas naciones, pero también el avance de la tecnología en las naciones anteriormente llamadas metrópolis, que colonizaron al resto, que ahora tienen el dominio de la tecnología y la transformación económica que representó Estados Unidos y sus aliados en Occidente frente a el modelo socialista de la otra parte en la guerra, que fue la Unión de la República Socialista. Entonces, esa confrontación de modelos, esa pugna, cómo ven el crecimiento económico, cómo se representa ese crecimiento económico, va a tener un impacto materialmente. Impacto que ustedes y que todos estamos viendo ahorita. Pero otra cosa fundamental en esta historia es el desarrollo farmacéutico y la industria nuclear. Por ello, este tema va a interesarnos hondamente en la comunidad internacional es después de un trauma. Y ese trauma fue el accidente de Chernobyl. 1986. Ustedes conocen lo que prescribí, las consecuencias de un accidente de esa magnitud en el territorio de la Unión, para entonces, la Unión de la República Socialista Soviética, hoy Ucrania, que generaba consecuencias en la calidad del aire en el resto de los países vecinos, llegando incluso hasta el norte, hasta iba a producir esas especies de traumas e impresiones que son que en la historia han movido la evolución jurídica del derecho internacional. Pero antes de Chernobyl, 1986, también es verdad que no se hablaba del medio ambiente con el derecho internacional. Se habló desde la óptica del derecho a autodeterminación de los pueblos que ahora aspiran a desarrollarse.
el derecho al desarrollo. 1972 dio vida a la primera Convención de Naciones Unidas sobre el Desarrollo en Estocolmo. Aquí se habló no de un derecho humano al medio ambiente, pero sí de la necesidad que el desarrollo se diera de forma armónica con las garantías para que exista un medio ambiente propicio para la vida humana, para que se desarrolle la persona humana en ese momento. Hay una idea de desarrollo no solamente como crecimiento económico, sino como dicen en inglés, de human development. O sea, que el crecimiento económico tiene que tener un impacto en la calidad de vida de las personas. Y el medio ambiente es fundamental para el goce incluso de esa calidad. Esa es la idea que tenían en 1972. No como el medio ambiente, no como un derecho, sino como un parámetro fundamental para desarrollar políticas económicas, sociales, que garantizasen el desarrollo. Entonces yo les he mostrado hasta ahora tres trayectorias en esta historia. Por una parte, la trayectoria del derecho penal internacional, Nuremberg y su legado, los derechos humanos, ahí no me han quedado que también conocen muchísimo derechos humanos, pero esta idea de que el individuo goza de derechos, 1948 con la Declaración Universal, y el naciente derecho internacional del medio ambiente, que tiene ese germen en el 72 en Estocolmo, pero que Chernóbil va a catapultar por el trauma. Uno revisa la literatura de los años 90, comienzo de los años 90, cuando estudia Derecho Internacional, los cursos más líos, pues más renombrados. Uno de que todo el mundo estudia, Ian Brown, Principles of Public International Law, tiene más de 15 ediciones por día. Pero en su edición de comienzo de los años 90 no tiene en su contenido, en su tabla de contenidos, una mención al derecho internacional del medio ambiente. Porque para los círculos dominantes de derecho internacional de comienzo de los años 90, no existía tal derecho sobre el medio ambiente. Cuando Ian Brown, luego en la edición de 1997, incorpora por primera vez el capítulo de Derecho Internacional del Ambiente, dice que no lo había hecho antes porque no existía un fallo de la Corte Internacional de Justicia que vinculara esta materia. Eso ocurrió en 1991, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas consultó a la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de las fuerzas nucleares. En el párrafo 29 de esa sentencia, la Corte dijo, porque una de las cuestiones importantes que se discutía era no solo si las armas nucleares tenían que prohibirse por ser contrarias al derecho humanitario, porque son de naturaleza probablemente armas de carácter indiscriminado, sino cuáles eran las consecuencias que su empleo tenía en otras áreas del derecho internacional. Y una de esas áreas que es evidente, el derecho. Dijo la Corte que la regulación del medio ambiente es un asunto que concierne, debe concernir a los estados y a las organizaciones internacionales, que ya han creado un corpus naciente de normas para reglar en sus relaciones como generar menos daño posible al medio. Daba bautizo, Carta de Naturaleza, la Corte Internacional de Justicia, al derecho internacional en 1900. Pero por hacer, ustedes realizan también el fallo del juez Mansi, perdón, del juez Salvador, del juez Mansi, en el caso de la defensa en caso de animales. Pero lo que sí es cierto entonces es que porque yo, un joven venezolano que estudiaba Derecho y comienzo del siglo, no veía referencias del derecho internacional del medio ambiente en sus estudios de pregrado. Naturalmente era una materia que estaba emergiendo.
de apenas en 1991. La Corte Internacional de Justicia está diciendo, hey, los estados no pueden obviar las consecuencias del medio ambiente. Deben cooperar y deben regular a través de los instrumentos del derecho internacional esos efectos nocivos que puedan, por su conducta, generar en el mundo. Entonces, es un derecho relativamente nuevo, este derecho internacional. Pero volvamos ahora a recapitular las tres trayectorias, centrándonos un poco en lo que enfoca el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué pasa? 1948 no, evidentemente, la Declaración Universal, ustedes la han leído, no menciona por ninguna parte a un derecho, a un Estado de derecho al medio ambiente. Tampoco lo hicieron los tratados, que conocen los tratados, la declaración al principio se consideraba no vinculante, luego por la dificultad de adquirir un consenso en las Naciones Unidas, producto de la bipolaridad de la Guerra Fría, en los años 60, se adoptaron dos tratados, el Pacto de Nueva York, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966. Entraron en vigor a fines de la década siguiente, 1978. Ahora, estos pactos tampoco mencionan al medio ambiente. No lo hicieron tampoco los pactos tempranos de carácter regional, la Convención Europea de Derechos Humanos del año 50 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 50. Porque no estaba este desarrollo. La Corte Internacional estaba diciendo, hey, el derecho internacional tiene que interesarse por él. En 1991. Fue así entonces como también el derecho internacional de los derechos humanos, por su profundo carácter transformador, se empezó a concebir como una herramienta portentosa para tutelar intereses que son valiosos a la protección. Pero esta protección se concebía bajo las propias herramientas funcionales del derecho internacional de los derechos humanos. O sea, en tanto que este daño al medio ambiente afecte a las personas, afecte el goce de sus derechos. El derecho internacional del medio ambiente establece los mecanismos de cooperación entre los estados para que entre ellos se establezcan cooperaciones para garantizar intereses de sus estados. El derecho internacional de los derechos humanos es una relación vertical, busca tutelar los derechos de las personas. Entonces, fue así como en esta idea de que ya esta división del modelo de Estado liberal o entre la Unión de República Soviética, que era más estatal, fue superada y el derecho internacional de los derechos humanos se fueron protegiendo derechos sociales. Así, en África se hizo la primera mención expresa al derecho al medio ambiente en la Carta Africana de los Derechos Humanos de los Pueblos del año 1981. Y también en América, en el protocolo de San Salvador, esta convención, el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 88. Esa convención, como ustedes saben, el protocolo de San Salvador solo protege dos derechos de forma justiciable, que son la libertad sindical y el derecho a la educación. No protege el derecho al medio ambiente en las Américas, como concebido en el ámbito del protocolo de San Salvador, no es un derecho justiciable a título de derecho autónomo. Y pues solo la libertad sindical y el derecho a la educación. Este protocolo de San Salvador entró en vigor cuando alcanzó el número de ratificaciones que el tratado requiere en 1999. Simón estaba estudiando derecho allí, en ese tiempo, 1999. Entraba en vigor
la Constitución venezolana. Y como todos estos complejos, situaciones de marcos jurídicos van a darnos van a tratar de darnos un engranaje. En su desarrollo, luego, siendo muy atropellado, pero tienen que saber que en el derecho internacional ambiental, luego hay hitos importantes en la idea de que el human development que hablábamos tiene que ser ahora concebido como un derecho al desarrollo de forma sustentable. Hoy día hablamos de desarrollo sostenible. Después de la cumbre de Río, también en la década de 1900, de la última década del siglo XX. Entonces, en esta conjunción entre derecho internacional del medio ambiente y derecho de los derechos humanos, se produjo una evolución muy interesante. El derecho internacional empezó a ser un catalizador para reformas nacionales y para la creación de nuevas constituciones en las que se consagró expresamente el derecho al medio ambiente, de gracias a la Constitución venezolana. Este desarrollo no es baladí. Más de 100 constituciones en el mundo hoy consagran expresamente el derecho al medio ambiente. Y exactamente 155 constituciones de los 194 miembros de Naciones Unidas establecen alguna forma de protección al medio ambiente cuando no cataloguen esos 55 sobrantes que el derecho al medio ambiente constituye un derecho tutelable, justiciable a nivel nacional. Pues en todo este marco de desarrollo internacional impactó, sin lugar a dudas, al derecho nacional. Pero es que hay mucho más en esta historia del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos, a través de la jurisprudencia, estableció un vastísimo, copiosísimo desarrollo en esta materia, que no va a tiempo de llegar. Solo decir que ha habido innumerables fallos de los tribunales en materia de derechos y de los órganos que tratamos. Los tribunales, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana y la Corte Interamericana. De los órganos tratados, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño. Entonces, de algún modo, bajo la idea que aun cuando no teníamos aún esa consagración expresa de que el derecho al medio ambiente es un derecho humano autónomo, la noción de que los derechos humanos son interdependientes. Y se construyó una tutela jurídica del derecho humano al medio ambiente en conexión con otros derechos. Entonces, el derecho humano al medio ambiente es tutelado por estas instancias judiciales internacionales porque afecta al derecho a la vida, porque afecta al derecho a la salud, porque afecta en términos de para Europa a la vida privada, puede afectar al derecho de acceso a la información pública, porque puede afectar al acceso a la justicia. Puede afectar, sin lugar a dudas, a la prohibición de discriminación cuando se genera daños de forma diferenciada a grupos vulnerables, como mujeres, niños, población migrante, pueblos. Entonces, la idea es la siguiente. No tenemos un derecho expresamente reconocido, pero los derechos son interdependientes. En consecuencia, todo esto que la profesora les comentaba puede hacer la comunidad internacional para monitorear la conducta de los estados en materia de derechos humanos, se va a transversalizar desde otros derechos.
Entonces, cuando vamos por ejemplo, al comité de ética, vamos al comité de derechos del niño, vamos a los diversos órganos tratados, a supervisar el informe que da el Estado de cumplimiento de sus obligaciones, toda la cuestión ambiental la vamos a ver interconectada o planteada de forma transversal en relación con esto. Cómo usted ha tomado medidas para garantizar el acceso a la información en materia ambiental, entonces es un tema de libertad de expresión. Cómo que el Estado ha tomado medidas adecuadas para garantizar el acceso a recursos judiciales de personas que dicen que han sufrido daños ambientales. Son un tema ya de acceso a la justicia, son recursos de garantía del debido proceso. Y mucho más evidente, por supuesto, en tema de derecho a la salud. Entonces, la técnica del derecho internacional de los derechos humanos nos ha dado la respuesta frente a la carencia de un reconocimiento expreso en un instrumento jurídico vinculante de este derecho humano al medio. Ahora, en el derecho internacional del medio ambiente, en la otra trayectoria que nos quedábamos en Estocolmo, y Río, meras declaraciones de Naciones Unidas, que son soft law, que no son jurídicamente vinculantes. Se fueron dando pasos para construir normas que obligaran a los estados. Se han dado en dos ámbitos. El primer ámbito es el derecho del mar, con la Convención de Montego Bay de 1986. Allí se establecieron obligaciones de los estados para preservar la biodiversidad y el estado del medio ambiente en los fondos marinos, que es fundamental, como ustedes saben, para el equilibrio de la vida internacional. Pero allí, en Montego Bay, lo que los estados hicieron fue establecer obligaciones con respecto a los estados en los ámbitos de la jurisdicción del estado. Ya en el mar territorial, en la zona económica exclusiva y abajo en el plataforma continental. Pero no en los espacios que están fuera de su jurisdicción terrestre. Porque los espacios que están fuera se llaman como alta mar. Y allí ningún estado tiene jurisdicción. Ergo, rige el principio de libertad. Libertad de explotación económica, libertad de navegación, entre otras clases de libertad. Entonces, la idea fue buena, valiosa, pero insuficiente. El 52%, hierro 52-55% de las aguas del océano no casi tengan ninguna política. Naciones Unidas apenas 2022 adoptó un tratado, se llama, siglas en inglés, BBNJ, que es el Tratado de la Diversidad más allá de las jurisdicciones, Beyond National, más allá de las jurisdicciones nacionales, que lamentablemente Venezuela no ha siquiera. Esto sería, por ejemplo, una causa que podrían asumir la generación de ustedes. Este tratado busca proteger la biodiversidad de los fondos marinos en alta mar, creando fondos para hacer ley y creando también zonas protegidas, como reservas, que por acuerdo los estados van a decir que aquí no se desarrolla pesca, aquí no se desarrolla actividad minera, para proteger la vida en esos reservorios de alta mar. Todos tendrían jurisdicción, todos los que firmaron. Claro, este tratado obligaría a los estados que sean parte, que todavía no han entrado en vigor, apenas han ratificado 4 estados. Estamos en empujar ese tratado entre en vigor. Entrará en vigor cuando alcance las 60
ratificación. Ahora, ese es el desarrollo del derecho al mar. Luego, hay otros tratados que decían que los materia ambiental, que son los llamados tratados de biodiversidad en general. Porque la idea es proteger la vida, porque la vida es más garantizada en la medida que es más diversa, como dicen los científicos, la biología. O sea, la biodiversidad es una clave para proteger la calidad de. Pero entonces los tratados de biodiversidad sí y otros son tratados que hablan de biodiversidad, por supuesto, el tratado nuevo que hablaba es en el Venezuela es parte de todos esos tratados en materia de biodiversidad. Venezuela es un país megadiverso, el séptimo país más megadiverso del planeta Tierra. Y eso es algo que debe inspirar nuestra acción política y ética en la vida. Y luego, en materia del derecho internacional del medio ambiente, su última transformación fue dada por todo el problema del cambio. En Naciones Unidas tenemos más de 3 décadas hablando del cambio climático. Existe la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que tiene prácticamente una aceptación universal. Allí no se habló nunca del derecho humano al medio ambiente. Pero sí, históricamente, en el Acuerdo de París de 2015, en su preámbulo se hace una mención expresa a que los partes, los signatarios de este tratado van a cumplir con sus cuotas de acuerdo estipulado en el tratado como una garantía, dice el preámbulo, al derecho humano. Luego, este derecho internacional del medio ambiente ha evolucionado para establecer una serie de principios que son reconocidos ampliamente. No voy a desarrollarlos, pero solo los menciono para que tengan la presencia y revisen la literatura. Que son el principio de precaución, el principio de no causar daño, el principio de que el que contamina paga y el principio de la responsabilidad transnacional. Estos principios establecen una guía para la aplicación de una responsabilidad que tiene ahora el Estado indiscutiblemente en relación con otros estados, el derecho internacional del medio ambiente, pero también en relación con las personas que están sujetas a su jurisdicción, o sea, el derecho internacional de los derechos. Debe tomar una precaución, actuar de forma diligente, ya lo entienden en la obligación de derechos humanos, es similar a la idea de prevención, en tanto que debe, de acuerdo al ámbito científico, al estado de conocimiento de la ciencia, actuar de forma tal que proyectos industriales, proyectos de desarrollo causen el menor daño posible al medio ambiente y que en caso de que exista una duda debe evitar causar esa actividad. Veremos en materia de derechos humanos este principio de precaución que tiene una obligación impuesta a los estados para desarrollar en varios proyectos de desarrollo estudios de impacto ambiental ha sido considerado una obligación en materia de derechos humanos por los tribunales regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo dijo expresamente en la opinión consultiva 21 en materia de derecho humano al medio ambiente, se llama esa opinión consultiva de la Corte Interamericana. Y esos estudios de impacto ambiental deben ser previos al desarrollo del proyecto. Y debe sus hallazgos, lo que diga ese estudio científico, ser, por supuesto, informado. Que nada sirve que un Ministerio del Medio Ambiente haga un estudio sobre el impacto de una represa X, sobre una concesión o un conjunto de concesiones en el arco minero, por ejemplo, y esto no se publique, no se conozcan los resultados. Debe publicarse. Pero también la precaución exige que los estados consulten a las comunidades afectadas, posiblemente afectadas por la implementación de esos proyectos. Este deber de consulta es otro estándar que ha acogido el derecho internacional de los derechos humanos en materia ambiental. Si vamos a desarrollar un proyecto
el ámbito de las tierras ancestrales. Esto casi todo se ve problema, pero no vamos a solo para explicar el tema de consulta de una comunidad indígena es territorio que se consulte de manera amplia a esa comunidad, según los usos que esa comunidad indígena practique para tomar sus decisiones y en términos que puedan entender cualquier persona que implique los términos de referencia científico que es un estudio de impacto ambiental. Luego, la obligación más evidente de todo esto es no causar daño, no requiere explicación. El que contamina paga. O sea, esto es un concepto importante en derecho internacional ambiental, porque es una responsabilidad de los estados. Por ejemplo, Argentina fue beneficiaria de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia contra la contaminación en un río, causadas por Uruguay. Uruguay causó el daño de pagar, de complex. Esto en derechos humanos lo entendemos como un asunto de reparaciones. El Estado también tiene obligación a compensar y a reparar, o sea, más que compensar, ampliamente reparar los daños que sufren las personas por problemas de degradación ambiental. Y luego la responsabilidad transfronteriza, que va a ser muy importante para cuando se analiza el problema del medio ambiente, del cambio climático. Los del norte generan más emisiones, han generado más emisiones históricamente, pero vemos que las repercusiones, lo dice la ciencia, van probablemente a sentirse más en el sur. Entonces hay una desigualdad en términos de responsabilidad. Y esto es algo que es sumamente divisivo, pero es el gran desafío desde el punto de vista jurídico en derecho internacional en lo que tiene que ver con cambio climático. Como decir, de las grandes potencias que tienen que reparar a poblaciones que hayan sido desplazadas como consecuencia del cambio climático o que han perdido su estado y se convertirían en refugiados climáticos. Volviendo ahora, ya me queda muy poco tiempo, a la trayectoria del derecho penal internacional. Dijimos, 1948 tuvimos Nuremberg, perdón, 1945, 46 tuvimos Nuremberg, y allí se crearon 4 crímenes, se buscaron a los nazis, todo eso lo sabemos. Pero en la década de los 90, otra vez en los 90, la constitución de los 90, Europa vivió un trauma. No había visto guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra en los Balcanes. Ustedes conocer por películas, un poco lo que ocurrió. El punto es que Naciones Unidas creó un tribunal. Que era un tribunal creado por el Consejo de Seguridad. Primera vez que el Consejo y única vez que el Consejo de Seguridad crea un tribunal que luego lo dedicaría para el caso del genocidio en Ruanda. 1993, Yugoslavia, 1994, Ruanda. El tema ambiental no fue asunto de conocimiento institucional. Esto es importante porque luego, allí, al poco tiempo, pese a que en el año 45 creíamos que era necesario crear una corte permanente en materia de crímenes internacionales, pues al poco tiempo los estados creyeron que era maduro el momento para hacerlo. En 1998 adoptaron en Roma el estatuto que creó la Corte Penal Internacional, que no establece ningún crimen en materia ambiental. Establece los mismos crímenes que hablábamos, que se dieron en Nuremberg. El genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, pero los crímenes de lesa humanidad esta vez evolucionados
independientes de los conflictos armados. En Müller creemos que los crímenes de lesa humanidad tenían que asociarse necesariamente a los crímenes de guerra. Hoy día esa idea fue superada y los crímenes de lesa humanidad pueden cometerse tanto durante conflictos armados como en tiempos de paz. Y, por supuesto, la agresión, que son problemas con la agresión, no da tiempo para la. Pero no existe un crimen autónomo para ser responsable a quienes cometan voluntariamente un daño al medio. Y esto es porque este derecho internacional fue construido bajo una óptica antropocéntrica. Si bien es cierto, es un crimen de guerra para daño ambiental, para el conflicto no internacional, pero el conflicto armado no internacional, pudiera creerse que existe crimen de lesa humanidad cuando las personas que son sujetas a un ataque generalizado o sistemático sufren consecuencias como producto del daño al medio ambiente, pero tiene que haber una afectación a las personas. Usted lee el artículo 7 del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, no hay ninguna mención aquí al medio ambiente. Solo la letra K del 7 de ese artículo dice otro trato inhumano de similar entidad puede ser considerado interés. Allí pudiera haberse la concuerda, insisto, a que daños al medio ambiente que generen ese trato, sufrimiento a la población civil objeto del ataque, pudiera ser un crimen de lesa humanidad. Pero no el daño mental objetivo. Eso no es materia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y allí hay una brecha. Este desarrollo que hemos dicho del derecho internacional de los derechos humanos, que hoy día considera al medio ambiente como un derecho autónomo, no se ha trasladado al derecho penal internacional. Y esa va a ser una empresa que muy probablemente va a tener. Cuando lo hicimos, cuando declaramos que el derecho al medio ambiente es un derecho autónomo, hace muy poco, el Consejo de Derechos Humanos, en su resolución, yo las voy a pasar, 483, el 18 de octubre de 2021, que luego fue prácticamente copiada, transcrita por la Asamblea General, que adoptó otra resolución con votación unánime. Se opusieron, pero se abstuvieron 5 estados. Y es el 26 de julio de 2022, esta resolución de la Asamblea General. Voy a leer solamente el punto resolutorio 1 y el 2, porque es igual a la del Consejo de Derechos Humanos. Dice la Asamblea General: los estados de esta asamblea reconocen el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano. 2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional. Este 2 ha sido todo lo que yo creo que he tratado de expresar durante la clase, pero en el 1 reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Limpio. El uso, cuando uno interpreta derecho internacional, ustedes tienen eso, lo que dice la Convención de Viena sobre el derecho estatal, hace una interpretación liberal. El uso de los términos. En esta resolución, en español, hablo limpio. Lo entendemos como libre de contaminación. Pero esta contaminación es de origen antropogénico. La contaminación puede ser producto natural. De hecho, la geología nos enseña cómo es que producto
de una contaminación de oxígeno, este planeta se hizo vivible para la especie humana. Y fue literalmente una contaminación de un agente químico que no era abundante en el planeta millones de años atrás. Como producto de fenómenos naturales puede producirse contaminación. Pero aquí lo que estamos hablando es de una contaminación de origen humano, de actividad humana. Luego dice que yo titulé esta ponencia como derecho a un medio ambiente sano, pero la resolución habla de un derecho a un medio ambiente sano, habla de un medio ambiente saludable. Es importante porque sano impone un estándar mayor, una exigencia en tanto que el medio ambiente puede no estar sano como producto de fenómenos de carácter natural, catástrofes de origen natural, una erupción volcánica, las más dramáticas que podemos ver en la naturaleza, puede conllevar a que el ambiente no sea sano en ese determinado momento, en ese determinado lugar. Hablamos de una capacidad para hacerlo resiliente, como saludable. Otra vez, la idea que esta salud del medio ambiente se asocia a la salud humana. Cuando decimos que es saludable es porque es capaz de sostener la vida humana o de afectar lo menos posible a la vida humana. Yo añadiría, en lo que a mí me gustaría interpretar, que sería a la vida humana y a otras especies. Pero todavía no llegamos al menos en una lectura de derecho internacional de derechos humanos, porque las otras especies no son sujetos de derechos humanos. Luego, dice que es sustentable. Además, aquí hay que dar una visión económica y social. La garantía del derecho al medio ambiente no va a prohibir el desarrollo, no va a prohibir la explotación, sería razonable, la explotación de ese medio ambiente a través de la actividad económica y industrial humana. Esto es interesante si lo vemos desde un caso que yo les quiero leer, si tienen tiempo, es el caso de la opinión positiva de Chagos en la Corte Internacional de Justicia. La última colonia. Estados Unidos y el Reino Unido se confabularon para quitarle a Mauricio las islas de Chagos. La Corte Internacional de Justicia falló que eso era contrario al derecho a la autodeterminación de los pueblos y los chagüenses tienen derecho a ser reubicados, pero nunca más deportados. La justificación del Reino Unido para hoy día no cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de Derechos Humanos, de otros tribunales internacionales, es que no es conveniente ese Reino Unido que vuelva a ocuparse con la población que fue deportada de allí justamente para garantizar el derecho al medio ambiente. Dice el Reino Unido son aguas prístinas que hay que garantizar para la humanidad el legado de esos espacios naturales. Entonces, la idea del medio ambiente aquí no lidia con la necesidad que para la vida humana haya de explotar el propio ambiente para nosotros vivir, para buscar nuestro alimento, para garantizar la fuerza de vida. Pero vea cómo esto es tan controversial y da lugar a interpretaciones arbitrarias como las que hace el Reino Unido. Entonces, el derecho a autodeterminación de Chagos exige a que esa población debe estar en ese territorio porque también tiene el derecho a explotar esos recursos naturales, pero tienen que explotarlos de forma sostenible.
presente aquí en la resolución de la asamblea. Yo lo voy a dejar por ahora y solo voy a dar un giro breve. Quería hablar un poco de costumbre internacional, pero no se ustedes han hablado de eso en el curso de Derecho Internacional. Pero lo que quería, o del IPOC también, que era una idea interesante, lo pueden buscar para la discusión, además no tenemos mucho tiempo. Pero lo que quiero ahora cerrar es con esta, más o menos, historia, paneo que hicimos de estos tres marcos normativos: el derecho internacional del medio ambiente, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional, bajo una idea de un marco jurídico que está fragmentado, que cada uno tiene sus propias técnicas, sus formas de interpretar y de aplicar las normas. Eso no está mal, pero lo que necesitamos también es establecer fuentes que permitan garantizar una aplicación más consona con las necesidades sociales y humanas que tenemos en el mundo. Y quizás el problema de esto lo podemos ver desde la óptica del cambio climático, pero es sin duda el hecho de que tenemos o no en el antropoceno, o que aún no lleguemos allí, no hay evidencia suficiente geológica que nos aún que ya en el antropoceno. Pero al margen de ello, es éticamente correcto sostener la existencia de un marco jurídico exclusivamente antropocéntrico. O si es necesario que pensemos en que para garantizar nuestro propio proyecto sea necesario vislumbrar un marco jurídico en el que entidades no humanas pudieran gozar de derechos. Los ríos, ya la Corte Interamericana sostiene que podría ser posible. Probablemente está interpretando algo similar en la muy importante opinión constitutiva que va a dictar el proceso sobre la emergencia climática y derechos humanos. Tengo unos interesantísimos debates en Barbados, vienen debates que vienen aquí en Brasil, en Manaus. Y bajo esa idea de que esas entidades no humanas pueden gozar de derechos, pudieran gozar de derechos, podemos entender probablemente que el marco jurídico que resulte pudiera dar lugar a una respuesta más adecuada frente al problema de la relación que tenemos los seres humanos con nuestro medio ambiente, sin perder lo que hablamos, sostenibilidad del marco jurídico que tenemos, pero añadirle ese marco jurídico la necesaria protección y establecimiento de límites hasta dónde los seres humanos pueden continuar explotando el planeta. Muy bien, pero pongamos cierre diciendo que este es el fundamento para que su generación posiblemente construya un nuevo crimen internacional que se añada al Estatuto de Roma, que es el crimen de ecocidio. Muy probablemente lo que hacía Bolsonaro de manera abusiva y sin ninguna justificación avanzó en la destrucción del Amazonas, pulmón vital del planeta. No ha estado causando daños más allá de las tribus o de las poblaciones indígenas que están directamente relacionadas. Probar que existe un daño al conjunto de la humanidad no es tan sencillo, pero sí que existe un daño directo a la naturaleza, al conjunto de especies que allí tiene su refugio, esos ecosistemas. Entonces,
idea ética de que esto es reprochable, solo lo podemos construir bajo una visión distinta de lo que es ser, de lo que significa ser humano. Gracias. Muchísimas gracias a Simón, que ha tratado un tema tan complejo y nos ha ido llevando para su comprensión. Yo voy a cerrar la grabación un poco de manera abrupta porque tenemos preciosos minutos para continuar en este espacio de debate interno en la clase. A ver, apóyenme aquí, va a que yo presione finalizar. Gracias. Bueno, gracias por primero haber conectado. Y esto es un valiosísimo material para que quede publicado en los espacios de nuestra facultad. Muchas gracias.